el rendimiento escolar y los factores que pueden favorecer o desfavorecer este. Se conoce que los factores o variables que inciden en el rendimiento académico pueden ser divididos en exógenos o en endógenos. Los exógenos son los factores que influyen desde el exterior y los endógenos están relacionados directamente con aspectos personales, psicológicos o somáticos del alumno. Factores endógenos en los estudiantes. En ese podemos ver los aspectos como el sexo de los estudiantes, la edad, su frecuencia de estudio y los hábitos como el de leer, ver noticias y la trayectoria de vida académica. Referente al sexo, en un estudio hecho en Nariño nos indicó que el rendimiento académico de los hombres es levemente superior al de las mujeres en las distintas categorías de puntajes analizadas. La mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles de mínimo y satisfactorio. Únicamente el 11% de los hombres y el 8% de las mujeres obtuvieron puntajes avanzados. Eso significa que aún persisten diferencias de género en la educación en Colombia y en particular en Nariño, dado que las mujeres aún están en condiciones desiguales con respecto a los hombres. En un estudio se les preguntó a los estudiantes acerca de la desmotivación al momento de sus estudios. A los encuestados se les preguntó si la desmotivación es un factor que influye en la existencia del bajo rendimiento escolar. Los datos registrados son los siguientes: el 12.13% expresó que es falso, el 87.73% contestó afirmativamente y el 0.14% no proporciona información, donde demuestra que un factor determinante del rendimiento es la motivación de los mismos estudiantes, que puede ser afectada por diferentes factores. Los factores exógenos. La comunidad está relacionada con el entorno inmediato o en el vecindario donde vive la familia y el involucramiento de los alumnos en las actividades tanto positivas o negativas que allí se den. Como se puede evidenciar en esta tabla, nacer en una zona rural o urbana es más en un país como Colombia es un factor importante para la escolaridad, donde se evidencia que en las ciudades la escolaridad es más alta que en las zonas rurales. El 55% de las instituciones educativas urbanas se encuentran en dos mejores posiciones de la prueba Saber 11, mientras que el 61% de las zonas rurales se ubicaron en las categorías inferiores. Esta reafirma la tesis, quien atribuye esta brecha educativa a la infraestructura e ideologías de los centros educativos rurales. Los estudiantes de los estratos 1 a 5 tuvieron mayores puntajes en la lectura crítica, matemáticas e inglés, y por su parte los alumnos de estrato 6 sobresalen en ciencias naturales, lectura crítica e inglés, como se muestran en las siguientes estadísticas. La familia involucra no solo el nivel económico de ella, sino también de cómo es la composición de esta. La ocupación y el nivel educativo de los padres, la vida familiar, el entorno en esta, de como el clima de afecto y de seguridad, la infraestructura física de hogar, también los recursos disponibles para aprendizaje y las crianzas, etc. En la siguiente tabla podemos observar un factor que puede influenciar el rendimiento escolar, y es en que entre más sea el ingreso del hogar, los padres van a optar por dar una mejor educación a su hijo y gastar más dinero. Vemos que los puntajes del ICFES en colegios privados son más altos en los hogares donde sus ingresos son altos, pero en una brecha tan ancha, ya que en estos estudios nos indicaron los estudiantes de hogares con ingresos de 15 o más salarios mínimos y matriculados en colegios públicos obtuvieron una puntuación semejante al de que los tenían entre 3 y 5. Lo que sí establece una diferencia notable es en el tipo del colegio. En la escuela, este se puede ver a nivel de sistema escolar, a nivel de cada institución y al nivel de aula. No tiene que ver simplemente con la enseñanza, sino con todas las dimensiones del quehacer y cultura escolar. Al igual que incluye la infraestructura y los materiales de enseñanza, las relaciones de docentes, directivos, alumnos entre los padres, los contenidos de estudio, la pedagogía, los sistemas de evaluación, etc. El bullying en el aula. Se pregunta si el bullying o la violencia en las escuelas incide en el rendimiento. La información recabada al respecto fue la siguiente: 12.53%, casi el 94%, declaró que es falso. 87.34%, 655, dijo que es cierto. Solamente el 0.13%, no dio información.
La información procesada aquí debe ser entendida como una alerta para las autoridades de las escuelas visitadas, ya que los estudiantes están reflejando una realidad que puede ser ignorada por los directivos. En la siguiente tabla veremos la diferencia entre las educativas oficiales y no oficiales. La diferencia del puntaje prueba saber 11 entre instituciones educativas oficiales y no oficiales en el departamento de Nariño es relativamente mínima, al menos de las categorías de insuficiente, mínimo y satisfactorio. En todas ellas, las instituciones educativas oficiales obtuvieron un mejor rendimiento académico sobresaliente en la categoría de puntaje avanzado con 16%, mientras que las no oficiales obtuvieron la mitad de dicho puntaje. Vale la pena resaltar que este aspecto, desde las difíciles condiciones de presentación del servicio educativo en las instituciones oficiales, donde el presupuesto de inversión es cada vez más restringido.